traerles una enseñanza, un tema que creo que va en línea con lo que hemos estado viendo en el día de hoy. Yo creo que la característica de la experiencia de Daisy, la gente se enfoca en que Dios la sanó, pero es que quizás no vieron el trasfondo, que fueron cosas incluso, no sé si es atrevido decir que más importantes. Me refiero al hecho de que yo vi muchas fotos de Daisy. Esta es la primera vez que la veo en carne y hueso. Y yo dije, ¿dónde está ella? Creí que era más grande. Eh, y, y me impresionaba siempre lo mismo que le impresionaba a todo el mundo que recibía las fotos. Es que no hay una sola foto, ni las que cogieron desprevenidas, ni las que cogieron posando, ni las que cogieron hablando en ningún momento, donde ella se vea triste. No hay una sola. ¿Tú sabes dónde fue la única? Y aquí te voy a echar al agua pues porque yo tengo el micrófono. La única vez que la vi en un video llorar. Lloró de emoción porque Maluma le envió un mensaje por video, saludándola y deseándole recuperación. Pero ver una foto o un video de Daisy desde la primera que Carolina me envió, yo dije, pero esta es ella, esta es la que tú dices, la que está enferma. Más enfermos somos nosotros. Se veía llena de vida, se veía llena de gozo, de alegría. Nunca se percibió, nunca, ni un ápice de amargura, nunca. Y eso yo creo que es un mensaje al mundo. Y yo creo que es algo que nos debería avergonzar al resto quizás de la humanidad. Daisy, hay pocas personas como tú. Pero necesitamos ser un poquito más como Daisy. Porque los seres humanos están felices cuando las cosas marchan bien, pero cuando empiezan las cosas mal, empiezan a reclamarle a Dios y empiezan a cuestionar a Dios. Ella nunca cuestionó a Dios. Cuando a Sadrach, Mesach y Abednego, los tres personajes judíos en Babilonia, los iban a echar al horno de fuego, Nabucodonosor se burló de ellos y dijo, vamos a ver qué Dios los libra a ustedes ahora. No sé cuántos recuerdan la respuesta de ellos. Dijo, nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos libra, déjenme parafrasearlo, no nos importa. En otras palabras, hay un reconocimiento de la soberanía de Dios, de que Él hace lo que Él quiera. Pero el ejercicio de la soberanía de Dios siempre, siempre tiene buenos resultados. Porque Dios es soberano y Dios opera conforme a su sabiduría. Y supe también, porque Carolina cada vez que llegaba me daba el reporte de la visita, sí, que Daisy en algún momento le dijo, ¿sabes qué? A mí no me importa morirme. Si Dios no me quiere sanar, no me importa. Lo que me da es pena, porque ¿qué van a decir de él? Lo voy a hacer quedar mal. Pero miren qué mentalidad, con 10 años, cuando yo oía eso, yo decía, ¿qué es eso, mi Dios? Padre, tú tienes un propósito demasiado grande con esta niña. No me importa que el niño de 10 años no le teme a la muerte. Y lo único que le preocupa es cómo quede Dios delante de él. Yo quiero que este año sea un año diferente. Sea diferente. Los años siempre se empiezan con resoluciones. Este año voy a bajar de peso. Este año voy a mejorar mi salud. Este año, por si acaso yo bajé 8 kilos el año pasado y ahora voy como para 5 más. Eh, eh, y este año sí voy ¿a qué? Aprender inglés. Sí, ese lo conozco también. Este año voy a involucrarme más en la iglesia. Este año voy a servirle a Dios más. Este año voy a orar más. Este año sí Instituto Vida. Este año sí voy a los GPS. ¿Sabes qué? Yo he visto por ahí varios mensajes de personas que dicen, no, las resoluciones no sirven, no hagas resoluciones.
Y yo me he dado cuenta que las resoluciones sí son buenas, los malos somos nosotros. Cuando tú miras una lista de resoluciones no hay nada malo ahí. Nadie dice, este año me voy a poner choncho, este año voy a perder mi salud, este año voy a portarme mal, este año... No, las resoluciones son buenas. Entonces, sí, hay excepciones. Elvia, pasa un momentito para los que no te conocen. En la lista de ella sí está aumentar de peso. Ya ven por qué, ¿verdad? Siéntate antes que te fracture algo. Puedes. Y tú sabes que yo he escuchado muchas definiciones de carácter y una que me gustó dice lo siguiente. Carácter es la habilidad de tú continuar con tus resoluciones después que ya pasó la emoción. Y los seres humanos somos así, por emoción. Sí. Carácter es la habilidad de continuar con tus resoluciones o tus determinaciones, tus decisiones, aun cuando ya desapareció el furor de la emoción. Hoy yo quiero traer un tema acerca de Dios el sanador, porque estamos hablando de la sanidad que Él ha llevado a cabo en la vida de Daisy, que sabemos que es una realidad. El primer pasaje que quiero compartirles está en Éxodo 15, 26, donde Dios mismo o sea, nosotros no le llamamos sanador porque le llamamos, sino porque Él mismo se llamó. Dice ese pasaje, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Sin embargo, esta enseñanza va para otro lado. Y se van a dar cuenta en unos instantes. Es importante ver a Dios como sanador. Primero porque Él mismo se presenta como sanador. En el Salmo 103, versículo 3, el salmista decía, versículo 2, decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué tremendo que nos tiene que advertir, somos olvidadizos. Yo conozco personas que han sido testigos de grandes cosas de parte de Dios y cuando viene la prueba están resintiendo como si nada nunca hubiera sucedido en sus vidas. Es una cosa que son personas desagradecidas. Como hay personas también, permítanme desviarme por 15 segundos, hay personas que una persona les hace algo, les falla en algo y las sacan de su lista y no quieren saber de ello, pasando por alto todas las cosas buenas que esa persona tiene o que esa persona antes quizás hizo por ella o por él. Eso se perdió. O sea, lo negativo derriba todo lo positivo y esa es una malísima característica que tienen muchas personas. Y en términos generales de los seres humanos, por eso es que Dios mismo dice, no te olvides. Y el salmista dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y quien sana todas tus dolencias. Muchos se acercan a Dios buscando sanidad física, eso está bien, eso pasaba en los tiempos de Jesús. A Jesús se le acercaban multitudes buscando sanidad de sus cuerpos. Sin embargo, yo quiero irme al contexto, lo voy a hacer en un ratico, todavía no, al contexto de este pasaje de Éxodo que leímos, para que nos demos cuenta a qué se refería Dios o qué estaba sucediendo en ese momento en el pueblo de Israel para que Dios se presentara delante de ellos como el sanador. Algo estaba sucediendo. Porque cada vez que Dios de hecho, cuando dice, porque Dios, yo soy Jehová tu sanador, él dijo Jehová Rafa. Jehová Rafa en el hebreo pues significaba Jehová sanador. Cuando Dios se presentaba a Israel con un nombre, era porque ese nombre aparecía en un momento puntual y específico para satisfacer una situación que estaba viviendo el pueblo. Cuando Dios aparece como El Shaddai o el proveedor, fue en el monte Moriah cuando le proveyó el cordero sustituto. Entonces siempre era coherente el lenguaje de Dios con lo que estaba sucediendo en el pueblo. Así que hay que ver qué estaba sucediendo en el pueblo para que Dios se
pronunciara de esta manera y se presentara delante de Israel como Dios el sanador. ¿Cuál fue el trasfondo histórico? Vamos a ir un tiempo atrás. Resulta que esto fue empezando la travesía en el desierto. Recuerden que Israel estuvo cautivo 440 años en Egipto y estaban, yo no sé si alguien aquí ha estado cautivo o ha estado en la cárcel o ha estado, pero yo me imagino que por lo menos es uno de los conceptos de la mentalidad americana. Ellos dicen que si no hay libertad no hay nada. La libertad es la virtud fundamental para la felicidad del ser humano. Por eso muchos se enfrentan a gobiernos porque dicen nos exponemos a morir, pero preferimos muertos que esclavos. ¿Por qué? Porque la esclavitud trae amargura, que te impongan todo el tiempo una agenda caprichosa y una agenda nefasta que normalmente responde a la conveniencia de aquel que está estableciendo la agenda. Eso es muy tenaz. Por eso algunas mujeres viven el dolor de tener un esposo tirano en la casa. Por eso algunas iglesias viven el dolor de tener un pastor tirano. O algunas personas viven el dolor de tener un jefe tirano. Es una esclavitud. Normalmente la gente quiere salir corriendo de eso. E Israel estuvo bajo el yugo de la esclavitud 440 años. Los últimos que estuvieron no sabían, ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos, lo que era la libertad. Solamente conocían el látigo en la espalda y la injusticia. Estaban muy amargados, muy amargados. Dios les da promesas a ellos de la tierra que fluye leche y miel. Los liberta a través de Moisés y empiezan la travesía en el desierto. A lo largo del camino, porque en el desierto fueron 40 años más, hubo milagros increíbles también. Milagros increíbles. Pero todo esto tiene que ver con un día. Para fines de esta enseñanza vamos a llamarle el día X. Un día X que sucedió algo. Y hay que ver cuál era el entorno y la situación histórica en ese momento, sobre todo previa al día X. Y esto fue apenas comenzando la travesía. Ellos cruzaron el Mar Rojo, todos recordamos seguramente la historia. Y cómo los carros de Faraón fueron ahogados en el agua y al otro lado hubo fiesta y hubo danza, celebración. Y empezaron la marcha hacia la tierra prometida. Había varias cosas que los israelitas no conocían. Y escucha bien, cada vez que Dios te hable algo y te prometa algo, hay muchas cosas que no conoces. Uno quiere conocer, uno quisiera saber cómo es el camino, pero Dios no te revela el camino, solamente te muestra el destino. Y resulta que el camino está lleno de escollos. Israel no sabía eso, ni le importaba mucho porque era libertad de 400 y pico de años de un yugo terrible. Entonces ellos no sabían, mira, los israelitas no tenían idea de que iban a estar 40 años. Yo hice ese recorrido, pero no en 40 años, claro. Yo fui en una buseta, duramos, creo que fueron 6 horas. Lo que Israel debió durar 6 horas en carro, ponle tú que fuera un día o 2 días caminando, se demoraron 40 años. Lo interesante es que todos sabemos que ellos no iban con un GPS, el GPS era la nube de Dios. Ellos caminaban para donde Dios les decía, cuando Dios les decía. Y siguiendo la nube de Dios y la columna de fuego se demoraron 40 años. Espérate, en otras palabras, ¿que Dios me está demorando? Sí, a veces sí. Sí, a veces sí. A veces nos tiene que demorar. Ellos no sabían que antes de llegar a la tierra que fluía leche y miel, Canaán, tenían que pasar por un desierto que iba a ser muy duro. Ellos no sabían que iba a haber muchas dificultades en el camino. Que ellos no sabían que el desierto era tan caliente de día y tan frío de noche. No sabían que iban a pasar hambre a veces y sed a veces. Que el menú iba a estar bien aburrido. Que los iban a atacar enemigos. Que iba a haber conflictos políticos porque se sublevaron más de una vez contra Moisés.
Ahora bien, ¿por qué era necesario esto? ¿Por qué este proceso tan adverso? Porque, como se ha dicho, Dios ya había libertado, ya había sacado a Israel de Egipto, pero ahora tocaba sacar a Egipto de Israel. Ya ellos no eran esclavos porque ellos no estaban bajo un yugo externo, pero seguían siendo esclavos porque estaban bajo un yugo interno. O sea, la secuela de 4 siglos de esclavitud. Y quiero que sepas que cuando tú has estado expuesto a cosas marcadoras, Dios tiene que trabajar con esas cosas internas. ¿Por qué? Porque tú lo portas. Hay gente que dice, ay no, no me gusta donde vivo, me voy para los Estados Unidos. Be my guest. En otras palabras, dale si quieres. Te estás llevando el problema contigo porque el problema eres tú. Esa es la realidad. Nosotros nos llevamos los problemas, que nosotros somos portadores de los mismos problemas a los que hemos estado sometidos y que nos hemos creado nosotros mismos en muchos de los casos. Los israelitas tenían mentalidad de esclavos, pensaban como esclavos, sentían como esclavos, juzgaban como esclavos, y un esclavo es una persona amargada, amargada. Los israelitas eran amargados. Con leer la historia del Antiguo Testamento tú te das cuenta de toda la amargura que todo el tiempo estaba brotando del pueblo de Israel. Y Dios tenía que, como les decía, liberarlos 2 veces. El instrumento para liberarlos, para sacar a Israel de Egipto, se llamaba Moisés. El instrumento para sacar a Egipto de Israel, del corazón de los israelitas, se llamaba el desierto. Ahora bien, aquí hay un cuadro, ustedes saben que yo soy muy curioso con esas imágenes bíblicas que son cuadros, son tipologías, que son historias reales, pero que representan verdades espirituales. Y esta liberación es cuadro de la salvación de Dios eh, para el hombre a través de Jesucristo. Primero, Cristo nos salva una vez y para siempre y nos libera del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de la luz, como dice el apóstol Pablo a los colosenses. Esa es la parte fácil. Uno cree que porque uno acepta a Cristo y porque uno se rinde a Él, ya se acabaron los problemas. Sí, y ahora como ya Dios te sacó de la perdición, ¿cómo sacamos ahora la perdición de dentro de ti? Ahí es que empieza la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo sacar la amargura? ¿Cómo sacar la falta de fe? ¿Cómo sacar la falta de confianza? ¿Cómo sacar de un corazón adolorido la desconfianza, la prevención y tantas cosas que son las que realmente nos llevan al fracaso en nuestra vida? Fracaso no solamente espiritual, en todos los renglones. Y el segundo paso, como el desierto, es el Espíritu Santo comienza una obra gradual que va formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, día por día, hasta el día de Jesucristo, como le dijo Pablo a los filipenses. Y resulta que en el camino nos damos cuenta que a Dios le interesan que Dios es un Dios de milagros. Y al ser humano le encantan los milagros. ¿Tú sabías eso? Bueno, ¿a quién no? Si yo preguntara aquí, no lo voy a hacer. Pero si preguntara, ¿cuántos quieren un milagro? Todo el mundo levantaría la mano. Y si yo pregunto, ¿cuántos quieren un problema? Nadie levanta la mano. Pero resulta que si tú quieres un milagro, estás reconociendo que hay un problema. Porque el milagro es la solución a un problema. Sin embargo, te tengo lo que quizás pensaría que es una mala noticia. Y es que al hombre le interesan los milagros. Para Dios le interesa tu carácter. Para Dios era más importante el desierto en ese momento que Canaán, que la tierra prometida. El camino era casi más importante que el destino, pero nosotros no vemos las cosas. Y nosotros queremos llegar y ya. Jesús le dijo a los discípulos, subamos a la barca y pasemos al otro lado. ¿Recuerdan eso? ¿Qué recuerdan que sucedió en el camino? ¿Ah? Una tormenta que parecía que se iba a partir la nave y todos ellos corriendo y gritando, Señor, sálvanos. Marineros de toda la vida, pescadores. Yo creo con todo mi corazón que los discípulos tenían su mirada puesta en la costa y Jesús la tenía en la tormenta.
cuando les dijo que se montaran en la barca. Yo creo que él estaba lo que les espera. Sí, ellos quieren llegar al otro lado, pero Dios conoce el camino y sabe lo que tiene preparado para nosotros y no siempre es agradable, pero siempre es bueno. Formar el carácter del hombre requiere tiempo, pero esto no nos gusta porque no nos gusta, como alguien alguna vez dijo, si tú quieres ser un instrumento filoso en las manos de Dios, vas a tener que estar dispuesto a que Él te pase por la lima que te saca filo. Y esa parte no nos gusta. Y no nos gusta esperar. Estamos en la era de los celulares, de la microonda, de los drones, de las entregas rápidas. Si se tardan un minuto más no tienes que pagar. ¿Por qué? Pues porque la ansiedad de la, de la velocidad nos ha atrapado. Y resulta que eso es un mal común. Los estudios en Estados Unidos han revelado que de los grupos étnicos que comprende Norteamérica, los hispanos son el estudio fue ya hace unos años, pero reveló que los hispanos en ese momento era el grupo minoritario que menos se preparaba para el futuro. ¿Por qué? Porque todo lo queremos para ahora, porque no estamos dispuestos a esperar, y esta debilidad nos lleva, o a quien padezca de ella, a buscar atajos. Y a veces los atajos no son los correctos. Un atajo es más un atajo en la vida, un atajo nunca es bueno. Los atajos para producir los frutos que queremos es muy improbable que sean buenos. Normalmente todo tiene que pasar a través de unos procesos. Por eso es que Dios es un Dios de procesos. Pero si Él nos está estableciendo el modelo, por eso carreras cortas, pero que sean lucrativas. Por eso algunos recurren a la ilegalidad para producir dinero, o a la inmoralidad, o a algo, aunque no sea ético, no importa. Por eso, si Dios no nos habla, algunos hacen como Saúl, van donde el adivino, que le lean la mano el chocolate, el café, el tabaco, no sé qué más leen, porque hoy día, pues, ya tú sabes. Pero es mucha ignorancia, realmente es ese estado de desesperación que tiene que ver con la misma amargura que está asociada a todo ese estado emocional. Pero al igual que con Israel, Dios se toma tiempo, el tiempo que sea necesario para producir en nosotros aquello que Él se propone producir. Y a través de la espera, Él nos demuestra que no estamos preparados para recibir. ¿Por qué Israel no llegó en 2 semanas a su destino? Porque no estaban listos para ese destino. Ahora bien, yo quiero ir al día X, el día que pasó algo que hizo que Dios se revelara al pueblo como Dios el sanador. En Éxodo 14, un poquito antes de lo que leímos, versículos 29 al 31 dice lo siguiente: y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, esta es la historia que ya sabíamos, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Eso acababa de suceder. ¿Sabes hace cuánto? Hacía 3 días. Esto era un acto reciente. Hoy día se sigue celebrando. Miren la reacción cuando pasaron al otro lado. Yo se las comentaba hace un momento. En el capítulo 15 de Éxodo, versículo 20, dice: y María la profetisa, hermana de Moisés, hermana de Aarón también, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Oye, qué rico es cuando Dios hace algo muy chévere, cuando Dios te consigue trabajo, cuando Dios te sana una enfermedad. Qué chévere cuando Dios restaura algo que tú necesitas restaurar. Qué chévere, yo estoy seguro que el día que algunos cristianos y creyentes cogen el pandero y saltan en la casa es porque le subieron el salario, pero algo tiene que haber sucedido para que ellos se manifiesten de esa manera. Y María les respondía: cantar a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete, porque obviamente los había salvado. La salida de Egipto se constituye todavía como el acto más importante de la historia judía. De ahí surgió la Pascua, el Passover,
y se celebra el hecho de que no es solamente que Dios los sacó, Passover significa pasar por alto. Y si recuerdan que la última plaga implicaba la muerte del primogénito, y Dios salvó los primogénitos de Israel porque le creyeron. No voy a entrar en las figuras que están asociadas ahí, como la sangre en el dintel de la puerta, porque ya eso es tema de otra enseñanza. Ahora bien, fíjense lo que sucede. Dios los libera con mano poderosa. Fíjate la descripción, que cuando ellos pasaron, Dios abrió el mar rojo y la tierra estaba seca delante de ellos, debajo de sus pies. Y el agua estaba como dos grandes muros a izquierda y a derecha. Ellos pasaron y quedaron salvos y libres, realmente libres al otro lado. ¿Te imaginas? Pues con razón las danzas y los panderos y toda la celebración, obviamente. Pero resulta que ellos empiezan gozosos esa travesía de 2 semanas. Yo me imagino que estarían preguntando, ¿cuánto tiempo era eso? Una semanita. No creo. Bueno, máximo 2. Y los que salieron no llegaron. Tres días después, versículo 22. Mire, yo había leído el versículo 20. Miren el 22. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Por alguna razón, cuando vemos contratiempos, nos empezamos a cuestionar si realmente estaremos caminando en la voluntad de Dios. Es que los contratiempos son parte de caminar en la voluntad de Dios. Yo me voy a saltar el versículo 23 deliberadamente y vamos a leer el 24. Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Qué interesante. Hacía 3 días estaban, ¿qué? Con los panderos y con todo y la danza y todo el relajo, las shequinas judías, mejor dicho. Y 3 días después están murmurando contra Moisés. Menos mal que contra los pastores no murmuran, eso era en aquellos tiempos. O sea, por alguna razón, ese gozo había desaparecido ya. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Leímos el 22 y el 24. ¿Qué pasó en el versículo 23? Versículo 23, antes de la murmuración. Y llegaron a Mara. Me acordaba de, ¿dónde está Giovanni? Está por ahí, Giovanni. Me acordaba de tu hija. No sé si sabías el nombre que le estabas poniendo cuando se la pusiste. Y es lindo, Mara, fonéticamente, pero el significado. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Yo espero que no haya sido profético. Mira, resulta, escucha esto. ¿A ti no te ha pasado que estás en una necesidad y pides no sé, le oras a Dios? Vamos a suponer que es un problema estás desempleado y surge una oportunidad o un negocio, no sé, una ventana, y tú estás ilusionado y estás orando por eso y le metes fe y tú dices, yo sé que por ahí es la cosa, porque es que Dios me ama y además yo sé que y ¡pum! No era, se cayó. Pareciera que te muestran el caramelo y te lo quitan. Pareciera que ese ejercicio es un ejercicio que vivimos todos los seres humanos, que nos pasen la comidita por la nariz y nos la quiten. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando eso suceda? Israel murmuró. ¿Por qué? Porque van y a los 3 días dicen, oye, como que salimos con mucho oro y con mucha cosa, pero con poca agua. Y no hay agua aquí en el desierto, hermano, ¿qué hacemos? Y empieza a decirle a Moisés, hace falta agüita. Ya estaban como desesperados. Recuerden que estamos hablando de esclavos con 3 días de libertados, amargados hasta la médula. ¿Qué hacemos? No hay agua. Y de momento el milagrazo. ¿Cuál fue el milagrazo? Un laguito ahí precioso. Un laguito en medio de un oasis. Yo me imagino que ellos sacaron los panderos otra vez hasta que probaron el agua. Fíjense qué interesante. Dice que el agua estaba amarga. Cuando tú tienes sed, te la tomas como sea. Yo les conté la historia de la vez que a mí me dio sed. ¿Sí recuerdan?
que saqué el tanque ¿ah? No del radiador, no, sería muy maluco. El tanque de llenar el agua de los limpiaparabrisas. No, no. O sea, cuando uno tiene sed, uno bebe lo que sea, agua con popó si es necesario, no sé. Pero así de malas tenían que estar esas aguas para no poderlas tomar. No las pudieron tomar. Entonces dice que no pudieron tomar las aguas porque estaban amargas y murmuraron contra Moisés. ¿Tú sabías que lo primero que Dios tiene que hacer es revelar la amargura para poder hacer un milagro? Porque yo creo con todo mi corazón que esto fue una jugada divina impresionante. Cuando tú tienes un invitado en la casa, tú no preparas todo como para cuando llegue. Cuando Dios creó al hombre en el sexto día, no trabajó durante 5 días para que todo estuviera como era. ¿Y por qué eso no lo arregló? No sabía Dios que esas aguas estaban amargas como para decir, uy, el pueblo viene por aquí, vamos a endulzárselas. Quizás las aguas eran buenas y Él las amargó porque el pueblo venía. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que ahí hay un mensaje. Yo creo que esas aguas representaban a Israel. Yo creo que Dios estaba queriendo que ellos probaran un poquito de lo mismo que ellos eran. Por eso el mundo no se aguanta a Israel, porque la gente los ve como amargos. Claro, hay otras razones espirituales detrás de eso. Y por eso los creyentes amamos a Israel. Pero era como Dios diciéndole, déjenme dejarles que prueben a lo que saben ustedes. Así de amargos está mi pueblo. Entonces iban a empezar un camino para disfrutar de una tierra cuando la amargura estaba todavía en el corazón. Nadie en amargura está listo para un milagro. Nadie que resienta y que esté en negatividad y que esté en reclamos y que esté en quejas avanza, espere nada de parte de Dios. Porque eso es soberbia también. Hay personas que en vez de clamarle a Dios, le reclaman a Dios. Yo no estoy diciendo que uno en un momento de arrebato porque hay momentos emocionales y están en la Escritura. Uno puede reventar y a lo mejor pelear con Dios. Yo he sabido de gente, yo no he tenido la primera pelea con Dios que yo recuerde, pero he estado cerca, yo creo. Pero conozco gente que se la pasa peleando con Dios. Yo digo, oye, pero qué cosa tan tremenda, ¿cómo será con el marido? Eh, y, no, y esos momentos está bien. Nunca hemos visto a alguien enojado con Dios y que Dios se enoje porque la persona se enoja. Él no es como nosotros. Pero estas aguas amargas no fueron encontradas por accidente. Mara era la primera estación preparada por Dios para Israel en el desierto, porque Dios quiso revelarles realmente cómo era ella. Yo quiero mencionar algunas verdades acerca de la amargura. Primero, las experiencias pasadas del ser humano provocan podrían provocar raíces de amargura que luego se manifiestan en la conducta presente y futura. Las personas amargadas están amargados porque procesaron incorrectamente experiencias de dolor. La experiencia de dolor puede endurecerte o puede ablandarte. Puede hacerte más amargado o puede hacerte más agradecido. Por eso Daisy es un caso tan singular y un modelo tan especial para nosotros en este sentido. Vivir en amargura es vivir en el pasado porque es sentir esos detonantes internos que están siempre levantando algún tipo de queja o algún tipo de negatividad o algún tipo de reparo y de culpa a las personas que nos rodean. Quizás se han dado cuenta que estar con una persona amargada es tenaz. La persona amargada repele a los demás. Así que si tú sientes como que la gente te huye, a lo mejor no es que no te hayas bañado, a lo mejor pero porque la gente me saca el cuerpo, pues vas a tener que mirar tu corazón, porque pudiera ser que hay unos episodios de amargura que están realmente trayendo algún tipo de malestar en el entorno. La amargura es un estorbo en la vida del hombre y tiene un alto poder de contaminación para dañar a otras personas. Miren lo que el autor de Hebreos escribió, capítulo 12, versículo 15.
Él dijo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. En otras palabras, el poder que tiene la amargura es impresionante. Es impresionante, tiene poder. Pero lo peor es que somos nosotros quienes le damos ese poder. Porque la amargura es una elección, ¿sabías eso? Lo vemos como una reacción, claro, porque viene a través de la repetición de unas actitudes. Un amargado difícilmente prospera porque la prosperidad primera es la del alma. Amado, le dijo Juan a Gallo, recuerdan, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, pero así como prospera, ¿qué? Tu alma. La amargura es un atentado, es un saboteo contra la prosperidad del alma. Dios no puede usar un amargado para manifestar su gloria. Leía que las estadísticas sobre este tema dicen que hasta el 90% de las enfermedades podrían tener origen psicológico. Por eso es que los placebos funcionan. Porque la gente cree que se está tomando algo y como es psicológico. Si aquí los que me escuchan conocen el tema de los temperamentos y se han hecho una prueba de temperamento, le quiero hacer un llamado especial a los melancólicos. Porque el melancólico es el que tiene la tendencia a la amargura, la mayor tendencia de los 4 temperamentos. ¿Ok? Los sanguíneos no, para ellos todo es una rumba y una fiesta y tú se están riendo de la vida todo el tiempo y chévere. ¿Ok? Claro, conozco sanguíneos melancólicos y a veces son todos alegres, pero se la pasan amargados por tiempo. Entonces, ¿qué hacemos, no? El antídoto contra la amargura y contra la tristeza es tu relación con Dios. Es cierto que estamos en un mundo donde las cosas que nos rodean tienen mucho que ver, pero la raíz es esa. Por eso Pablo hablaba Juan hablaba de la prosperidad del alma. Fíjate lo que dijo Nehemías, capítulo 8, versículo 10, dijo, no os entristezcáis, pudiéramos decir, no estés amargado, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Quiero terminar con la solución, porque vamos momentáneamente a reconstruir lo que sucedió. Porque llegamos al punto donde Dios le dice, yo soy Dios tu sanador, yo soy Jehová Rafa, pero estamos mirando el contexto. Hacía poco estaban ellos esclavos, Dios los liberta, hacen el Passover, la Pascua, caminan, vienen los ejércitos egipcios, los van a destrozar, Dios abre el mar rojo, ellos atraviesan, pasan al otro lado y cuando el ejército pasa, se cierra el mar y desaparecen los enemigos para siempre. Y viene esa algarabía, esa fiesta, esa rumba, ese jolgorio, mejor dicho, sacaron todo, improvisaron canciones. Sale una canción ahí por María, impresionante, improvisada por la inspiración y del gozo que estaba en ese momento contrarrestando la amargura de los 400 años. Pero poquito después, 3 días después, ya tienen sed, se dan cuenta que no tenían suficiente provisión de agua. Dios les dice, aquí está el agüita. Y cuando la prueban, el agua sabía a Israel. Estaba amarga. ¿Qué hace Dios? ¿Lo deja amarga para que se mueran de sed? No, eso era un mensaje para Israel. Pero fíjense que Israel falló la prueba. ¿Por qué? Porque murmuró. Esa murmuración precisamente era la evidencia. La evidencia de la amargura. Escucha lo siguiente. Quien murmura es una persona amargada. Lo voy a repetir. Quien murmura es una persona amargada. La persona no amargada no tiene problemas de murmuración. Es una persona que dice, wow, me hubiera gustado que estuvieran dulces el agua, pero esperemos porque algo tendrá Dios. Es la persona que ha aprendido realmente a procesar esas experiencias en el corazón. Quiero terminar con la solución que Dios les dio. Éxodo 15, versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, no les reclamó, reclamó. Clamar es pedir con pasión, con intensidad. Y Jehová le mostró un árbol.
Miren el arbolito allí. Y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. En otras palabras, Dios no endulzó las aguas, lo hizo indirectamente. Le dice, toma tú ese árbol que está ahí y échalo en las aguas. Y las aguas se endulzaron por la acción de Moisés. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó, miren lo que sigue, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. Terminé con lo que comencé. Fue ahí que él les dio esta palabra. En otras palabras, Dios quiere sanar muchas cosas en nosotros, pero te tengo una noticia, y que sea esto un norte, que sea una brújula para el 2018. Si hay amargura en nuestro corazón, lo primero que Dios tiene que sanar es esa amargura. Y la forma de sanarla es exponiéndonos a experiencias que nos recuerdan esa amargura. Y la amargura se manifiesta echándole la culpa a las demás personas, estando en un estado de negación, estando en un estado de proyección, de queja, de negatividad. Si cualquiera de estas habita en el corazón, hay un problema de amargura, pequeño o grande, yo no sé el de cada uno. Pero quiero terminar con lo siguiente. Moisés clamó a Jehová y dijo, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Yo les he dicho a ustedes, y yo creo que ya este principio bíblico lo conocen, y es una sugerencia que yo siempre le hago a los estudiantes de la Biblia. Yo digo, cuando en la Biblia tú encuentres cualquier asunto de madera, es la cruz. Representa la cruz. Un árbol representa la cruz. El arca, el sacrificio de Cristo, propiciatorio. Lo que está diciendo es, el remedio divino para la amargura del corazón es la cruz de Cristo. Qué paradoja que lo que sana la amargura sea la muerte. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Vamos a estar de pie, por favor. La solución de Dios siempre está en el madero. El madero que es capaz de endulzar las aguas más amargas. Esto le va a parecer chiste, pero esto fue cierto. Hace unos años yo estaba en el odontólogo, allá en Miami. Y mi odontóloga está por allá, Dira, ¿no? Está arriba. Ah, está allá. Ella me dice, pastor, usted es muy rarito. Gracias por lo que me toca. Pues. Yo no sé ni cómo tomarlo. Usted es muy rarito. Se refiere a que yo tengo un umbral del dolor bien bajito. A mí las cosas me duelen mucho. Entonces le tengo pánico a los odontólogos. Alguien dijo por ahí igual, amén. Los hombres tenemos el umbral bajito por si acaso, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo que me estaban trabajando en la boca y no me cogían anestesia. Y era una bobada, era una calza, la fresita. Pero no me cogían la anestesia. Y yo me acuerdo que yo decía, Señor, y por dentro. Y yo no sé si fue el Espíritu Santo, si fue mi conciencia, que ¡pum! Lo que me apareció fue la cruz. Te vas a quejar. Mira, santo y bueno. Yo dije, ¿qué? Después que mi maestro le perforaron las manos y los pies y le metieron una espada una lanza por el costado y antes le pusieron la corona de espinas y yo aquí como una nena chillando. Mentira, las nenas son las que tienen un umbral alto. Oye, qué cosa tan tremenda.
Y aunque suene chistoso, ¿sabes qué? La cruz es nuestro modelo siempre. La cruz es el recordatorio de que no hay nada que nosotros vivamos que ni se acerque al sacrificio que ya Cristo hizo por nosotros, por ti y por mí. Y que hoy día podemos conocer estas verdades espirituales porque Él hizo ese sacrificio. Y cuando partamos de este mundo, vamos a ir a morar con Dios. No porque somos de la raza humana, porque no todos van a morar con Dios, y eso lo sabemos. Pero simplemente porque hubo alguien que se sacrificó. Si Jesús llega a tener el umbral del dolor mío, estábamos todos fritos. Fritos. Y lo más seguro lo tenía, eso es lo peor. Cierra tus ojos. Te damos gracias, Rey del Cielo, por este día tan hermoso, por un inicio de año espectacular. Gracias por la vida de Daisy, por su familia, Señor, por sus papás, por su hermano. Gracias por el privilegio de tenerlos aquí en esta mañana y de comenzar este año, Padre Santo, de esta manera tan singular. Gracias por las personas que están aquí también solidariamente por ella. Gracias por todas las personas que estuvieron pendientes durante este tiempo. Y gracias, mi Dios, porque su historia, su vida y su espíritu vienen hoy, Señor, a confrontar y a avergonzar a personas, mi Dios, que quizás nos sentimos maduros espiritualmente. Y te damos gracias. Fue Jesús quien, citando al salmista, dijo: de la boca de los niños perfeccionaste la alabanza. Perfeccionaste la fortaleza. Gracias, mi Dios, porque Él nos ha recordado que la forma de enfrentar y de comenzar y continuar con carácter el 2018 es echando fuera la amargura. Enséñanos, Señor, a dejar la queja, a dejar la negatividad, a dejar la desconfianza, a dejar, Padre Santo, atrás el temor y el orgullo, que es raíz de todas esas cosas. Enséñanos a ser humildes y a entender que tu agenda es superior a la nuestra siempre. Y cuando tomemos un agua amarga en nuestra vida, que esa agua nos sirva de espejo, Señor, para entender qué es lo que nos quieres decir. Aumenta, Señor. Aumenta el discernimiento, la inteligencia emocional, el conocimiento propio, Señor, y muéstranos por tu Espíritu la importancia de reconocer, Señor, esos vacilos que todavía están alojados, quizás inconscientemente, Señor, en nuestra mente. Ayúdanos, Padre Santo. Este año va a ser un año de gratitud. Va a ser un año donde la alabanza será la que esté en nuestra boca. Renunciamos a echarle la culpa a otras personas. Aceptamos, Señor, la responsabilidad de nuestras propias experiencias, de nuestros propios éxitos y también, sobre todo, de nuestros fracasos. Exoneramos al mundo de cualquier cosa negativa que podamos estar viviendo, atravesando, sintiendo. Y renunciamos a la amargura. Y en su lugar, Señor, le damos cabida y espacio al gozo del Espíritu Santo, al gozo de la salvación, al madero que endulza las aguas, a la cruz de nuestro Maestro. Que esa cruz sea nuestro baluarte por todo el año. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo, a ser fuentes de bendición, no ser aguas de mara para otros, a ser aguas dulces para otros que están en amargura. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia con aquellos que hoy son como quizás fuimos antes, o que estamos aprendiendo a dejar de ser. Ayúdanos, Señor, a aprender a no ser jueces, porque los amargados son jueces. Queremos soltar y exonerar al mundo que nos rodea y vivir solamente delante de ti y para los demás. Gracias por un año 2018 que comenzó
comenzó y que va a ser inusualmente espectacular. No el 2018, este es el punto de partida, Señor, de una vida inusualmente espectacular. Gracias a las verdades que tú nos has enseñado. Te bendecimos, Señor. Y ahora mismo yo te pido por toda persona que está con nosotros y que reconoce que se ha dejado atrapar en amargura. Voy a continuar orando, pero si hay alguien que se identifica con esta oración, ahí mismo donde está, yo te invito a que levantes tu mano, solamente una señal de decir: Señor, yo sí necesito que esta oración me caiga a mí, que me caiga completa. Si no te aplica, no la tienes que levantar. Señor, y yo en este momento levanto esta oración por todas las personas que de una manera proactiva y humilde reconocen levantando su mano como un acto sencillo, simple, público, que se han dejado contaminar, quizás con la amargura de otras personas, pero una vez está en nuestro corazón, es nuestra responsabilidad y no de la otra persona. Por eso, gracias, mi Dios, hoy confesamos con la mano en alto que sí, que hemos pecado de amargura y que hay fuentes, mi Dios, hay maras en nuestra vida que nos recuerdan todos los días. Esa amargura no se quiere ir. Y por eso acudimos hoy, Señor, a la cruz del Maestro. Ora conmigo y Padre del cielo, te doy gracias por ayudarme a comenzar este nuevo año de la manera correcta. Gracias, Padre, por recordarme que el estado de mi corazón es solamente mi responsabilidad y no la de otros. Que si estoy en amargura o lo he estado, es por mi responsabilidad. Y hoy renuncio a ella. La echo fuera, abrazando ese árbol bendito, ese madero, la cruz de Jesucristo, donde Él sufrió mucho más de lo que yo jamás sufriré. Gracias por Jesús. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por la vida eterna. Gracias por el gozo. Gracias por la paz. Gracias por la felicidad que procede de ti. Gracias por las fuerzas que esa convicción me da para llevar a cabo los actos en mi vida que van a consolidar el fruto de la felicidad y del bienestar en mi vida y en las vidas de los que me rodean. Gracias, Señor, por este nuevo año que sabemos, que sé que va a ser espectacular. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.